Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos al aire? Buenas noches, mis buenos y queridos hermanos en la fe. Estamos aquí una vez más para saludar al pueblo del Señor y bendecirlo en el nombre de Jesucristo. Y a todos ustedes, queridas amigos, amigas, también bendecirlos, estar con ustedes un ratico más. Hoy, que es el día martes, en nuestro primer programa de la semana, estamos ya para juntos reflexionar en la palabra de Dios. Les quiero dar la bienvenida a todos mis queridos amigos, mis hermanos, nuestros queridos migrantes. Bienvenidos, bienvenidas. Y agradecerle al Señor, Dios Todopoderoso, porque siempre nos permite, nos da esta enorme bendición de poder estar juntos. Bienvenidas una vez más, mis buenas y fieles hermanas en la fe, mis amigas y todos nuestros hermanos y amigos. De verdad, gracias a Dios, ya les hemos dicho y lo volvemos a repetir, tenemos especial cariño también por nuestros migrantes y por todas las personas que navegan, los internautas. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a volver una vez más a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a meditar en la bendita y santa palabra del Señor. Así es que veamos qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ir una vez más aquí al Evangelio de Lucas. Estábamos meditando el día viernes. Queríamos continuar un poquito la meditación de este pasaje, Lucas capítulo 17, el Evangelio de Lucas 17, el versículo 20 en adelante, pero estábamos compartiendo de las mujeres y fue muy bonito también esa meditación sobre las mujeres. Y tendríamos tantos pasajes a la luz de la palabra de Dios donde nos habla de las mujeres. Hoy precisamente yo meditaba, leía, no era el mensaje que yo traía, yo quería volver a leer el Evangelio de Lucas capítulo 17, pero déjenme solamente meditar, abrir las Escrituras aquí en el Evangelio, en el libro de los Hechos. Antes de ir al Evangelio de Lucas, déjeme solamente rápido así leer junto con usted, mi amigo, mi hermano en la fe, la palabra de Dios. Yo siempre les digo, venimos, abrimos las Sagradas Escrituras, leemos y que el Espíritu Santísimo del Dios viviente, de Jesucristo, el Señor de gloria, nos dé toda la luz y toda la sabiduría que necesitamos para comprender las Escrituras. Yo a veces pienso que cuántas personas que nos ven, que son fieles en nuestro programa, varones o mujeres, tal vez hay pasajes que nunca los han escuchado y que ahora que estamos meditando, abriendo las Escrituras, porque como yo le digo, necesitamos la doctrina, la palabra. Nos han predicado bien bonito, un mensaje fogoso, tomaron un pasaje bíblico, todo, pero qué bonito es poder abrir la Biblia, la palabra de Dios, y poder leer, abrir y leerla tal como está escrita y luego tratar de interpretarla, de comprender un poco lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Así es que para mí es una alegría bien grande poderlo hacer. Y aquí brevemente dice, mire, por ejemplo, en el libro de los Hechos 16, antes de ir, ojalá podamos terminar de meditar un poco más en el Evangelio de Lucas, que es lindo ese pasaje. Pero aquí, volviendo a hablar de una mujer, en el 16, versículo 11, dice que zarparon, ¿no?, y fueron a otro rumbo, a otras ciudades como Samatrocia. Bueno, son los discípulos, los apóstoles del Señor, como el apóstol Pablo. Bueno, van ellos, van a predicar, y dice, y de allí, bueno, fueron a otra provincia, a otra ciudad de Macedonia, una colonia donde estuvieron en aquellos días, varios días predicando. Dice en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración.
sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Está allí el apóstol Pablo, están Silas, y están reunidos allí predicando la palabra del Señor. Dice, era un día de reposo, salieron fuera de la puerta, estaban junto a un río. ¿Y qué hicieron? Ahí en ese río, en esa parte del río, siempre solían, dice, reunirse para hacer la oración. Pero ahora estaban sentados y el apóstol Pablo, de manera especial, estaba predicando, estaba enseñándoles las sagradas escrituras. Y dice que le hablaron de manera especial, nos sentamos o sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. Les hablaron a las mujeres que Dios había permitido que se reúnan allí. En el versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ese es el versículo 14. Reunidos allí, Pablo y Silas, dos discípulos del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y Silas, y les hablan al grupo de mujeres que se habían reunido ahí junto al río donde solía hacerse la oración, y les van a hablar. Dice que había allí entonces, mientras ellos predicaban, una mujer que se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura, vendía, ese era su negocio, vendía púrpura, era de la ciudad de Tiatira esta mujer, y era una comerciante, una mujer de negocio. Ella vendía, dice, púrpura. Dice, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice. Que adoraba a Dios podría ser que era temerosa de Dios. Era temerosa de Dios. Y esta mujer llamada Lidia estaba oyendo. Qué bien hacemos cuando oímos la palabra de Dios. Hay que oír. Dice, estaba oyendo esta mujer, dice, llamada Lidia, y era una mujer que adoraba a Dios, o era temerosa de Dios. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo decía. ¿De quién viene? Hay una parte que la tenemos que hacer nosotros. ¿Qué parte estaba haciendo Lidia? Estaba ella oyendo lo que el siervo del Señor Jesucristo hablaba, decía. Entonces hay una parte que nosotros, los seres humanos, tenemos que hacerla aquí en la tierra. Pero hay otra parte que la tiene que hacer usted, mi amigo, mi amiga. Entonces, perdón, hay una parte que la tenemos que hacer nosotros y hay otra parte que la hace el Señor. Disculpen que por un momento que va entrando alguien y me desvié en mis pensamientos. Entonces, es Dios el que tiene misericordia de nosotros y nos ayuda a abrir el corazón. Mire, dice, esta mujer que adoraba a Dios o que era temerosa de Dios, dice, estaba oyendo atentamente, parece que tenía mucha atención, escuchando lo que el apóstol Pablo decía. Y como ella estaba tan atenta, el Señor, que escudriña los corazones y que sabe quién verdaderamente, con qué fidelidad y con qué amor está escuchando, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo decía. Le abrió el corazón. ¿Qué necesita usted, mi amiga que me escucha, amigo, que necesita que Dios le abra el corazón? Pero para él abrir el corazón, usted escuchó lo primero que leíamos. ¿Qué decía? Que era una mujer temerosa de Dios, adoradora de Dios o temerosa de Dios. ¿Qué más decía de Lidia? Que era una mujer que estaba atentamente escuchando las cosas que hablaba el apóstol Pablo. ¿Ah? Cuando Dios vio eso,
con qué amor, con qué empeño, con qué atención ella estaba escuchando. Y también Dios vio que había temor en el corazón de ella. A Dios, a él había ese temor. ¿Qué hace el Señor? Le abrió, dice la Sagrada Escritura, le abrió el corazón para que ella estuviese atenta aún más a lo que el apóstol Pablo decía. Es decir, ahora ella estaba mirando con tanta, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, ella estaba escuchando, pero temía a Dios. Y Dios y estaba escuchando posiblemente con mucha atención, pero ahora le abre Dios el corazón para que ella pueda oír mejor, más atentamente y pueda comprender lo que el apóstol enseñaba o decía. Y dice, para que estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ese es el versículo 15. Después que ella está oyendo, y el Dios del cielo en su infinita misericordia. Mire, aquí en este momento para ella no hay negocio, no hay nada. Ha dejado de lado, es una mujer comerciante, es una mujer de negocios. Pero lo que estaba viviendo en ese momento era más importante que cualquier venta, cualquier negocio que ella podía hacer o tener. ¿Y qué dice? Las Sagradas Escrituras dice que estaba allí, era temerosa de Dios y estaba escuchando lo que el apóstol Pablo decía, dice. Y cuando fue bautizada y su familia, mire, el haberle abierto el corazón, el Dios del cielo, pudo oír y pudo entender. Y cuando oyó y entendió, ¿sabe qué hizo el Señor del universo? Dice que le dio esa capacidad, le iluminó el entendimiento, le ayudó que su corazón sea alumbrado con la luz del Santo Evangelio. ¿Y sabe a qué procede ella? Inmediatamente a bautizarse junto con su familia. Nos aclara aquí el Señor a través de este pasaje que la conversión del ser humano, de un corazón de mujer o un corazón de un hombre, solamente proviene de Dios. Dios es el que convierte, Dios es el que regenera, Dios es el que transforma. Esta mujer una vez cuando escuchó bien lo que el apóstol Pablo decía, ella inmediatamente procedió a bautizarse junto con toda su familia. Mire la maravilla de la bendición de Dios, llegó por ella a toda su casa. Tal vez el Señor lo está llamando a usted, amigo mío, amiga mía, y el Señor quiere que también la bendición de Dios llegue a su hogar, llegue a sus hijos, llegue a su familia. Acérquese a Dios. Mire que Lidia era una comerciante, vendía púrpura, pero ella dejó de lado su negocio por un momento para entender, para escuchar lo que el apóstol Pablo, el siervo de Jesucristo, estaba hablando. Dice las Sagradas Escrituras también, deje ver, escuche ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Benditas las mujeres que reciben a Jesucristo en sus hogares. No es que recibieron, ahora nosotros podemos recibirlo al Señor. El Señor está vivo. El Señor vive para siempre y Él vendrá y reinará aquí en la tierra. Por lo tanto, usted, mujer, invítelo al Señor a venir a su casa. Aquí hay otra mujer. Aquí estábamos leyendo en el libro de los Hechos de Lidia, una mujer comerciante, una mujer vendedora de púrpura que estaba tan atenta escuchando lo que el apóstol, el siervo del Señor, decía, que les estaba hablando, enseñando.
Acá en cambio dice que Jesús iba de camino, estaba todavía con vida aquí el Señor en la tierra cuando vino como hijo de hombre aquí a la tierra. Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Qué privilegio, qué bendición que tuvo esta mujer. Esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Escuchó lo que dice. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta hermana? María, dice. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esta mujer estaba haciendo lo correcto. Se sentaba a los pies del maestro y ella solo sabía oír. Yo quiero escuchar lo que este rabino dice. Se sentaba a los pies de Jesús y escuchaba. Me recuerda a Lidia, dice que estaba allí escuchando, estaba oyendo, dice lo que el apóstol Pablo decía. Entonces, cuando ella está escuchando, el Dios del cielo viene y le abre el corazón para que estuviese aún más atenta y pueda entender a lo que Pablo decía. Fue tan fuerte y tan maravilloso lo que ella vino a su corazón cuando Dios le abrió. Entendió, oyó y entendió que procede a bautizarse junto a toda su familia. Y después de bautizarse ya no escatimaba nada, qué negocio ni qué nada. Dice, nos rogó que si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. No, digamos que los presionó un poquito, no fue que a las bravas, no, pero dice que ella estaba allí y estaba que les hablaba. Consideren ustedes si soy digna o si soy fiel al Señor, dice, entren a mi casa y posen en ella. Es decir, ella les iba a dar todas las atenciones que había en el corazón de esta mujer. Adoraba a Dios, temía a Dios. Y ahora todo lo que tenía, ella lo ponía a los pies del Señor. Qué maravilloso poder servir a los siervos de Jesucristo. Ya Jesús ya no está aquí en la tierra, pero están sus mensajeros, sus atalayas, sus discípulos. Y está aquí el apóstol Pablo. Acá en cambio con Marta, Jesús está aquí. Y tiene ella la bendición de recibirlo al Señor Jesucristo en su casa. Ella tenía a su hermana María y ella siempre cuando el Señor iba se sentaba a los pies de Jesús y oía todo lo que Jesús hablaba. Directamente escuchó al maestro. Pero Marta, he vuelto al Evangelio de Lucas, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. He leído el 38, versículos 39 y ahora el 40. El versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada, la cual no le será quitada. Qué lindo es Jesús de Nazaret. Posiblemente Marta esperaba que el Señor reprenda a su hermana, ¿verdad? Posiblemente ella esperaba eso. Pero si estamos mal nosotros, creyendo que estamos bien, el Señor nos va a reprender es a nosotros, porque es para nuestro bien. Y el Señor le hace ver a Marta cuán afanada está. Y le dice, tú estás muy afanada, Marta, muy turbada, con muchos quehaceres, con muchas cosas que estás haciendo. Le dice, pero una sola cosa, solo una cosa es necesaria.
Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le dice el Señor, está mal que estés haciendo lo que estás haciendo. No, estaba bien. Pero parece ser que Marta estaba más compenetrada, estaba totalmente atenta, era los quehaceres, a lo que había que ofrecer, brindar, limpiar, no lo sé. ¿Cuántos quehaceres tenía Marta? Pero María, en cambio, María, como le dice el Señor, tu hermana María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. El Señor sabía que lo que estaba sembrando en el corazón de esa mujer, llamada María, nada ni nadie se lo iba a arrebatar un día. Nadie se lo quitaría. Acá dice en cambio de Lidia, dice que el Señor le abrió el corazón. Y una vez que Dios le abrió el corazón, ay, Dios mío, su corazón se llenó. ¿Sabe quién le iba a arrebatar lo que Dios permitió que Lidia entienda y comprenda? Nadie. Nadie le iba a quitar eso. Era un tesoro que Dios estaba poniendo en el corazón de Lidia. ¿Se da cuenta cómo las mujeres estamos a la luz de la palabra, mis amigos? ¿Ah? ¿Se da cuenta, querido hermano? No menospreciemos a las mujeres. Somos importantes en el reino de Dios. Así como ustedes que son cabeza de hogar. Así como ustedes, varones, que fueron los primeros en ser creados a imagen y semejanza de Dios. Son tan importantes como nosotros. Tenemos valor delante de Dios. Pero tiene que volverse al Señor. Mientras usted está sirviendo a Satanás, usted está como devaluado, está perdido, podrido. Pero cuando venga el Señor, sus caminos, su vida cambiará. ¿Qué ocurrió con Lidia? El Señor la está regenerando. Fue tan profundo y maravilloso lo que ocurrió en el interior de esta mujer comerciante. Usted sabe que la gente cuando tiene un negocio vive afanada, angustiada, quieren venta más venta. Y cuando no venden se llenan de amargura, de coraje. Pero Lidia no. Ella estaba atenta escuchando lo que el apóstol decía. Dice, adoraba a Dios, temía a Dios, temerosa de Dios. Y como era temerosa de Dios, el Señor tenía un regalo para ella. ¿Y cuál era el regalo? Que el Señor Dios Todopoderoso le daría la conversión, la regeneración. Esa mujer comenzaría un nuevo cambio, un proceso de una nueva vida. Se bautizó ella, los hospedó. Asimismo dice que nos obligó a quedarnos. Ella estaba feliz, agradecida con lo que Dios le había dado. Se había bautizado junto a toda su familia. ¿Por qué no toma usted, mamá, la misma decisión que tomó Lidia? Ay, pero es que yo soy también trabajadora. ¿Y acaso Lidia no era una mujer trabajadora? ¿No dice que era una comerciante? ¿No dice que tenía un negocio que vendía púrpura? ¿No dice también que Marta era una mujer dedicada al hogar, a los quehaceres domésticos? Pero siempre debemos de sacar tiempo para escuchar lo que el Señor cada día y en cada momento nos quiere decir. Si usted no tiene ese tiempo, ¿cómo le va a hablar Dios? Si Lidia se preocupaba por vender, y yo quiero es vender y punto, y ella no escuchaba lo que el apóstol nada o medio y caminaba, yo tengo que vender, yo tengo mi negocio, con seguridad el Señor no le abría el corazón. Se lo abrió porque era temerosa de Dios, se lo abrió porque estaba atenta escuchando, se lo abrió porque Dios quería que ella oiga y entienda. Y cuando se oye y se entiende, la vida gira, cambia la vida del ser humano. Y aquí tenemos a esta mujer convertida, transformada. Comienza un proceso en su vida. Y acá tenemos a otra donde el Señor Jesucristo le dice, estás afanada, estás turbada por los muchos quehaceres que tienes. Pero hay una sola cosa que es necesaria. Y tu hermana ha escogido la mejor parte. A ella no le será quitada nunca, nunca lo que ella ha escogido. Escucharlo a Jesús. Qué bien hacemos escuchando al Maestro. En medio de todas las situaciones que se viven a nivel mundial, mi amigo. En medio de las catástrofes que están ocurriendo. Ciudades, pueblos que se preparan
para más diluvios, ¿cómo se llaman de lluvia? Como ríos atmosféricos, se preparan para más frío. Hay mucho nieve en determinados lugares. Escuchaba en los Estados Unidos, se preparan para tormentas, para momentos difíciles que siguen, continúan estos momentos tan críticos en sus ciudades. Y así a nivel mundial, cuántos acontecimientos, cuántas cosas están sucediendo en la naturaleza. Les he dicho y lo diré, pareciera ser que la tierra se rebela contra el hombre. En medio de la violencia, la podredumbre, la injusticia, la crueldad, el planeta comienza. Nunca hemos visto aquí teníamos un calor hoy día, Dios mío, era irresistible casi. Casi no lo resistíamos. Era tan fuerte, Dios mío, nos echábamos agua. Era algo ya como en la atmósfera. Era como que nuestro cuerpo ardía, nuestra sangre. Y nos echábamos agua, por un momento calmaba y otra vez venía esa angustia, dolor de cabeza. Que Dios tenga compasión de nosotros. Pero es necesario, mis queridos amigos y amigas, es necesario escoger la mejor parte. Y María escogió la buena parte, escuchar lo que el Maestro nos ha dicho. Y hay que seguirlo escuchando, porque las palabras de Cristo, Él lo dijo, cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras nunca pasarán. Por eso hacemos bien en oír lo que el Divino Maestro nos ha dicho. ¿Y a qué nos está llamando Jesucristo ahora? Que hagamos como Lidia, las mujeres. Pongamos nuestro oído para escucharlo a Él hablar. Quiere que hagamos como María, que nos sentemos a sus pies para escuchar todo lo que tiene que decirnos, porque lo que Él nos tiene que decir es de suma importancia para nuestras vidas. Nadie, absolutamente nadie en la tierra nos puede hablar cosas tan importantes como las que nos ha dicho y nos dice Jesús. Esto marcará nuestra existencia, nuestra vida para siempre. A Lidia le marcó para siempre la vida. Escuchó con corazón dispuesto. Dios le abrió el corazón. Esa mujer se bautizó. No necesitó que le den más tiempo de doctrina. Fue que ella en ese día escuchó y en ese día procedió a bautizarse con toda su familia. ¿Qué escuchó? ¿Qué le habló Dios? Porque no era Pablo. Pablo era el instrumento. Era Jesucristo que estaba ministrando el corazón de esa mujer. ¿Qué le abrió? ¿Qué le habló? ¿Qué le dijo para que esa mujer tomara inmediatamente la decisión de bautizarse junto a toda su familia? Vamos, mis amigos, Jesucristo tiene tantas cosas que decirnos. Hemos ignorado por demasiado tiempo las palabras del Señor. Ahora nos llama nuestro Rey a oír su voz, a escuchar sus palabras. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber una regeneración. Y nos damos cuenta que la conversión no depende solo del hombre, principalmente depende de Dios. Ahí está Lidia. ¿Qué hizo esa mujer? Solamente temía al Dios viviente. Hay un Dios y yo le temo. ¿Qué hace Dios cuando ve el Señor ese temor en el corazón de ella? Le abrió el corazón. Ella está atenta, le voy a abrir el corazón ahora para que con mayor atención ella escuche y ella entienda lo que se está hablando. ¿Qué provocó eso en ella? Una regeneración, una conversión. Fue convertida y procede inmediatamente a bautizarse. Se bautizó creyendo y confesando que Jesucristo es el Señor. Y esta mujer, que es pagana, Lidia parece ser que no es judía, es pagana. El Señor siempre estuvo atento a las mujeres que no éramos judías también. Y siempre ha estado atento. Marta y María son judías. Son de descendencia judía, pero no Lidia. No Lidia, esta mujer era de Tiatira. Era una mujer pagana, pero la salvación del Señor
Y nos habla Dios que Él ama tanto a judíos como a gentiles. Y que la salvación de Dios es para toda la raza humana, para judíos o para gentiles. Lidia fue salva por tener temor al Dios viviente, al Dios desconocido para ella. Pero que al abrirle el corazón el Señor, el Dios Todopoderoso, dice, y Dios le abrió. Ya Dios no sería un Dios desconocido. Comenzaba a revelarse, a manifestarse en el corazón de esa mujer. Asimismo usted, mujer, no se convierte en un instrumento sexual. Que viene San Valentín y vive el día del amor y se va a meter en un motel. No se convierte en un objeto sexual. Que viene el día de la mujer, vive el día del amor, mijita, y anda con un hombre casado y se va a meter en un hotel y por ahí le deja un dinerito. Ese dinero apesta delante de Dios y se le hará agua. Se le terminará más rápido de lo que usted se imagina. Es un dinero mal habido. Es un dinero maldito. Deje de hacer eso. Entréguese a Jesucristo y conviértase en una mujer de bien. El Señor la va a bendecir. El Señor va a llenar los profundos vacíos de su alma. El Señor va a sanar si hay heridas en su corazón. El Señor va a hacer cosas que usted no se imagina, mi amiga. Vamos, tenemos que cambiar. Tiene que provocarse un cambio, una regeneración, una transformación en nuestras vidas. Hagámoslo. El Señor lo puede hacer de una manera maravillosa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hagamos lo que hizo Lidia. Ella dejó de lado su negocio y estaba atenta. Estaba atenta, tengo que escuchar lo que este hombre dice. Eso la llevó a tener la bendición más grande. Ella tomó la porción que nunca nadie se la quitaría. Lo mismo hacía María, una judía que estaba acostumbrada a sentarse a los pies del Señor y escucharlo. Su hermana no es que era mala, pero ella encaminaba su esfuerzo y sus pensamientos en otra línea, y el Señor quería que se escuche porque sabía que no siempre lo íbamos a tener aquí en la tierra. No siempre lo íbamos a tener. Él sabía que él tenía una misión que cumplir y luego partiría hasta que se cumplan los tiempos de Dios y él pueda volver. O él va a volver. Por eso, ¿se acuerda aquí en el Evangelio de Lucas, cuando leíamos? El Señor está hablando cuando le dijeron, ¿cuándo será esto la venida del reino de Dios? Él les dijo que el reino de Dios no vendría con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios ya estaba en medio de ellos. Y decíamos, ¿lo recuerdan? El reino de Cristo principalmente es espiritual. El reino de Jesús de Nazaret es espiritual. Por lo tanto, el reino de Dios se abre paso por medio de una influencia espiritual. Y eso es lo que está pasando con lo que pasó con Lidia. ¿Qué había en Lidia? ¿Qué hizo Dios? Influenció en el corazón de esta mujer espiritualmente para llevarla al conocimiento de la verdad y que ella entienda que necesitaba un Salvador eterno. Su nombre es Jesucristo. Lo mismo estaba pasando con María y con Marta. El Señor está, el reino de Cristo se abre paso a través de influencia espiritual. Estaba el Señor influenciando de una manera maravillosa y poderosa el corazón de María. Y a Marta le llama la atención, estás afanada, estás turbada. Hay una sola cosa que hacer. Y ella ha escogido la buena parte, a mí no siempre me van a tener. Ahora como hijo de hombre estoy aquí, una misión tengo que cumplir. Luego partiré al cielo de donde salí hasta que se cumplan los tiempos y yo pueda volver. Aprovecha, era como que le estaba diciendo a Marta. Aprovecha, Marta. Y dice el Señor, luego les dice a sus discípulos, una vez que les dijo el reino de Dios ya está en medio de vosotros, él mismo es el rey. El reino de Dios lo trajo Cristo aquí a la tierra. Por eso dijo Jesús en el Evangelio de Marcos, arrepentíos, arrepentíos.
El reino de los cielos se ha acercado aquí a la tierra, vino acercándose al hombre, el Dios omnipotente. Porque siempre Dios ha buscado que haya una reconciliación entre Él, el Dios vivo, y el hombre. Pero el pecado nos separa de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento, una conversión, una transformación para que dejemos de hacer lo malo y por fin nos reconciliemos con nuestro santísimo Dios del universo. Y les dijo entonces a sus discípulos, dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Va a venir el tiempo cuando van ustedes a desear uno de los días del Hijo del Hombre y no lo van a ver. Porque yo tengo que partir al lugar de donde salí, tengo que volver. Y eso es lo que le estaba diciendo a Marta. Prácticamente estás afanada, estás turbada. Hay una sola cosa que hacer. Tu hermana ha escogido lo correcto. Es lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo cuando estaba hablando con la mujer de Samaria, la samaritana. ¿Qué pasó con el Señor? Sus discípulos le dijeron, bueno, estaban maravillados de verlo conversar, dice, con una mujer. Estaban ellos maravillados, cómo está conversando con ella, hablando con ella. Ellos lo habían dejado al Señor por un momento y habían ido a comprar comida. ¿Ah? Dice que entre tanto salieron de la ciudad, dice, a buscar comida a los discípulos y vinieron a él. Ha pasado el tiempo y regresan los discípulos. Entre tanto, los discípulos le rogaban al Señor, a Jesús, diciendo, Rabí, come, maestro, come. Entonces Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Es que el reino de Jesús principalmente es espiritual. Es espiritual, mis amigos. ¿Ah? Y es por eso que el reino de Dios se abre paso a través de una influencia espiritual. Y el Dios del cielo quiere eso. Así como le abrió el corazón a Lidia, quiere abrirle a usted el corazón. Quiere abrirle a usted, amiga. Pero si usted no pone su oído atento, si usted prefiere estar hablando por teléfono, aunque se esté predicando, no, allá está escuchando a mi marido o está escuchando a un hijo mío, qué pena que usted menosprecie o desprecie la predicación del evangelio. Escuche, no se va a predicar toda la noche, es un rato. Al predicador que usted esté escuchando, que le hablen la sana doctrina nada más. Escúchelo o escúchela. Hace bien. Qué tristeza, a veces escucho que me dicen, no, yo no voy a la iglesia, mi hijo va. ¡Ay, qué ganas de cogerla del cabello! Vete tú también. Como madre debes de estar tú acompañando a tu hijo y darle gracias a Dios que tu hijo, siendo un joven, en vez de estar allá influenciado totalmente por el mundo, como Dios en su misericordia te lo trata de alar y de influenciarlo espiritualmente para bien. No, es que a mí no me gusta, yo mando a mis hijitos a la escuela dominical, hay que agarrarla y amarrarla. Ay, pero los chismes del barrio, las conversaciones con las amiguitis, eso sí que no lo olvida. No, mi amiga, como le decía hace un momento a usted, mujer, que tal vez nada de esas cosas, pero es un objeto sexual para los hombres. Tal vez tiene un amante que está casado. O tal vez es una fornicaria, va fracasando con 2, con 4, con 6, no lo sé. Para ustedes esta palabra, usted puede cambiar. Si el Señor hizo una conversión en el corazón de Lidia, lo puede hacer con usted. Esa era una mujer pagana, una comerciante. Los comerciantes a veces son hasta muy mentirosos. Pero Dios tuvo misericordia de ella. ¿Sabe por qué tuvo misericordia de ella? Porque dice, adoraba a Dios, temía a Dios. ¿Usted a quién le teme? Tal vez Dios es... Escuche, yo tengo una comida. Cuando le dijeron, Rabí, come, ya trajeron la comida y le dijeron, come. Le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. He venido al Evangelio de Juan ahora, capítulo 4. Entonces los discípulos se decían unos a otros, escuche, ¿le habrá traído alguien de comer?
Comenzaron ellos a murmurar entre, uy, ¿le habrá traído a alguien de comer al rabí? Entonces Jesús les dijo, Jesús no necesitaba que ellos le digan nada. Entonces Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Escuchó todo lo que le dijo el Señor a sus discípulos que estaban preocupados. Come. Y cuando Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Ustedes no entienden todavía. Yo tengo una comida que comer. ¿Y cuál era la comida para el Señor? Hacer la voluntad de su Padre. Cumplir el propósito totalmente y completamente por el cual Él había venido aquí a la tierra. No podía escapársele nada. Por eso Él dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿Cuál era la comida? ¿Qué era lo que a Él lo alimentaba y lo hacía feliz? Predicar, salvar. Había salvado a esta mujer samaritana con 6 maridos y ninguno era de ella. Había liberado y seguía libertando, echando fuera demonios, predicando el evangelio, sanando cuerpos enfermos. El Señor dice, esa es mi comida. El reino de los cielos se ha acercado aquí a la tierra y esto es el reino de Dios. El reino de Dios es sanidad. El reino de Dios es sobrenatural y trae sanidad, trae regeneración, trae conversión, trae transformación. El reino de Dios es todopoderoso y está haciendo maravillas aquí en la tierra. Y Dios hará maravillas a quienes se lo permitan. ¿Ah? Y cuando Él les dijo, yo tengo una comida que vosotros no sabéis, comenzaron ellos, y alguien le traería de comer al rabino. ¿Será que alguien le ha traído de comer? El Señor, que no necesitaba que le digan nada, sabía lo que estaban murmurando calladitos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso era apremiante para el Señor Jesucristo. Hacer la voluntad de su Padre y terminar con la obra. Eso era lo único que a Él lo movía más que cualquier otra cosa en su interior. Mi comida, dice, es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? Dios. Y que acabe su obra. ¿Qué vino a hacer Jesús? Enviado por Dios. Dios le dio una obra que tenía que hacer, su santo Hijo. Esa es mi comida, les dijo, que yo haga la voluntad de mi Padre o del que me envió y acabe su obra. Qué precioso es Jesús. Si usted no lo adora, amiga mía, de verdad debe ser porque está adorando al diablo y quiere seguir en esa vida de pecado, de trago, de baile, de hombres a su lado. Hoy uno tal vez borracha, ya usted no sabe ni con quién se acuesta. Ha perdido, ya no tiene pudor, ya no tiene vergüenza, no hay valores, no hay nada, lo ha perdido todo, pero todo se lo puede devolver el Señor Jesucristo. Si usted se atreve a creerle, créame, esta es mi comida, que yo termine con la obra de aquel que me envió, de mi Padre. Tengo que terminar. Por eso les decía aquí en el Evangelio de Lucas, van ustedes a venir días cuando van a desear uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y yo misma, yo, cuánto he deseado. Hay momentos que cuando veo tanta maldad y tanta hipocresía y tanta injusticia hablando de este país o de esta ciudad,
Hace pocos días fui a un gastroenterólogo y lo único que vi en ese hombre es la avaricia, la codicia. Tienes que hacerte este examen, una endoscopía y tienes que hacerte esto y tienes que hacerte... No vas a gastar mucho, ni $1000. A ver, aquí en los 2 exámenes son 500, tienes que hacerte un electrocardiograma porque no te pueden hacer estos exámenes si primeramente tú no presentas el electrocardiograma. Es una regla aquí, o sea, no es que para verme, tengo que ver una regla. ¿Qué electrocardiograma? Al final me ponen una cosita y ya está, ya saca un... Y con ese documento, ese papel, tenía que ir a hacerme el resto de exámenes. Pero qué tristeza, salí tan decepcionada de ver la avaricia en el hombre, de ver la codicia. No había vocación, no había el amor por las almas, por ayudar, por ponerme en las manos de Dios para ser un instrumento y paliar, aunque sea un poco, en cualquier dolencia que pueda tener un ser humano. Qué pena que me dio, de verdad salí tan decepcionada. Yo no quería volver a ver a ese gastroenterólogo más nunca en mi vida. Le dije, no me va a recetar nada. Necesito tener mis necesidades, hacerlas normales. Me parece que mi colon algo está molestando. No, nada. ¿Pero por qué? Porque tienes que hacerte primero los exámenes para poderte recetar. Pero hasta para podérmelos hacer necesito estar tranquila, necesito algo que me recete para que por lo menos, bueno, ya aliviada todo proceda yo a hacerme los exámenes. No me quiso recetar nada. Que tenía que gaste todo el dinero y mis energías y mi vitalidad y todo en el dinero que tenía que llevar para hacerme los exámenes. Lo cual a mí me parece que es bueno hacerse de vez en cuando. Particularmente yo que tengo como 20 años que yo no conozco lo que creo que me viene bien. Pero no, la avaricia, ese desamor. Y yo, Dios mío, salí casi llorando. Digo, Dios mío, y esto no es aquí, en este hospital. Esto es en la mayor cantidad de médicos. Esto es en las instituciones públicas. Esta corrupción es en las instituciones privadas, que ya no ven al paciente como alguien que yo me gradué, juré salvar la vida, proteger la vida. Ya no. Lo ven con signo de dinero. Y me sentí tan decepcionada. Dije, Dios mío, voy a alguna institución, lo mismo, voy a encontrar gente corrupta, tramitadores que están buscando cómo agarran los peces para... Yo le hago el trámite aquí en el municipio, aquí en esto, aquí... Dios mío. Y todos esos que están tramitando, haciendo esto, aquello, en comisión, en todo, están ligados a las cabezas principales. Es una corrupción total. Que Dios tenga misericordia. Quisiera decir, quizás en determinados lugares no solo Dios lo sabe, solamente Dios. Pero qué pena, Dios santo. Cuando lo correcto es, si va una persona delicada, toma esto, aliviarás tus dolencias, todo, evacuarás bien, todo. Y después de eso, procedes a hacerte esto y aquello. Yo les decía que desde que entré, ese hombre jamás me alzó la mirada. Estaba en su computadora, jamás. Entramos, permiso, tuvimos que alar la silla, sentarnos, jamás nos miró, buenos días, tomen asiento. Qué pena, qué horrible, pero miren, desearemos, dice, un día de los hijos del hombre y no lo veremos. Ay, cómo hemos deseado, Dios mío, que Jesucristo es el Señor de la justicia, el Señor de la paz, de la verdad. Por eso lo adoro, porque a la luz de su palabra, si Él tomó en consideración a las mujeres, fue pero de una manera tan maravillosa. Cómo nos buscó, nos levantó, tantas cosas maravillosas que hizo con nosotros. De verdad, a Él sea la gloria por siempre. De verdad, para siempre sea el honor. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo, así también será el día del Hijo del Hombre. En su día, cuando venga, se manifieste, será
como un relámpago. Usted ve el relámpago, sale, ilumina toda la tierra. Así va a ser la venida del Señor. Aparecerá en las nubes, iluminará todo el universo creado por Él y para Él. Y todo ojo lo verá, dice la Sagrada Escritura. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿De qué está hablando? De la crucifixión. El reino de Dios ya está en medio de ustedes y se está manifestando, haciendo prodigios, señales y maravillas que nunca antes se habían visto aquí en la tierra. Ustedes no tienen por qué pedir señales. El Hijo del Hombre vendrá. A veces el ser humano quiere ver fenómenos externos, pero el Señor nunca lo hará. Eso solamente excitaría la fantasía de los seres humanos aquí. Nada más. Para recibir el reino de Cristo es preciso cumplir con las condiciones que están escritas aquí en su palabra, que admirablemente las describía. ¿Se acuerda que leíamos? Está expuestas por el profeta Sofonías. ¿Cómo nos explicaba Dios? ¿Se acuerdan? Yo les leía ese pasaje tan lindo. Y dejaré en medio de ti, en medio de todos ustedes, un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel, de ustedes, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice, porque quien los apacentará o nos apacentará será nuestro Dios. Por eso, mis amigas y mis queridos amigos, los estamos invitando a buscar al Señor. Vamos a acercarnos a Dios. Y dice el Señor, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y ahí nos habla en los siguientes versículos como fue en los días de Noé. Eso lo vamos a meditar después. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cómo nos habla de una manera tan clara sobre la crucifixión? Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Si el Señor iba a ser, imagínense, desechado, iba a padecer mucho, no hemos de esperar nosotros mejor trato. No hemos de esperar, sus discípulos no esperaron mejor trato, todo lo contrario. Como dice aquí en el Evangelio de Juan, déjeme ver el Evangelio de Juan, capítulo 15 y el versículo 18. El Señor lo dejó bien establecido, bien clarito. Por eso dice, os lo he dicho antes que acontezca. En el versículo 18 de este Evangelio maravilloso de Juan dice, si el mundo los aborrece, sabed que me ha aborrecido. Déjeme dejar ahí. Dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El versículo 18 del Evangelio de Juan, capítulo 15. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¡Qué claridad, Dios mío! Aquí no hay como nos han pintado siempre los grandes apóstoles. Billete, prosperidad, prosperidad. Y ven que te voy a sanar, pero trae primero tu ofrenda. Si no, no. Acordaos de la palabra que yo os les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Me escuchó? Si a mí, dice,
me han perseguido, también a vosotros no debemos esperar nosotros un mejor trato. Sus discípulos no esperaron nunca un mejor trato. Si a él dijo, ¿quién tengo que ser desechado, maltratado, humillado? ¿Ah? ¿Se acuerda lo que el Señor decía? Él decía, pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Ay, aquí nos acuérdense de la palabra que ya les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre lo aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Escuchó, el reino de los cielos ya se acercó, ya está en medio de vosotros. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Cuántos milagros el Señor le ha hecho a gente en este tiempo, en esta generación? Y son tan ingratos y tan malagradecidos. ¿Ah? Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Espíritu Santo, que yo lo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de Dios el Padre, Él dará el testimonio de mí. Él aclarará todas las cosas. Todas las cosas. Pero escuchó lo que nos decía el Señor. El que me aborrece a mí, también a mi Padre lo aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellas, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto los milagros sobrenaturales y las cosas sobrenaturales. A pesar de eso me han aborrecido, dice el Señor, a mí y a mi Padre. Porque se acuerda lo que nos decía en el Evangelio de Juan. Esta es mi comida, que yo acabe la obra, haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Y aquí lo dice el Señor. Si yo no hubiese hecho obras entre ellos que ningún hombre, ninguna otra persona ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto las obras, sin embargo me han aborrecido a mí y a mi Padre, porque yo estoy haciendo aquí la voluntad de Dios, de mi Padre. Qué pena, Dios mío, no rechace usted, amigo, amiga mía, no rechace, porque no sabe lo que le va a ocurrir. Arrepiéntase y cambie. Ahí está, ya el Señor nos dejó advertido. Dice, es necesario primero que yo padezca mucho y sea desechado por toda esta generación. Iba a ser aborrecido, iba a ser desechado. Por eso el Señor nos advierte y nos dice, si el mundo los aborrece, sepan primero que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. A mí me aborrecieron antes que a ustedes. Antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría o amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Si ustedes fueran del mundo y estuviesen allá en la corriente del mundo, el mundo no los aborrecería. ¿Por qué los aborrece? Porque ustedes ya no son del mundo. Todo lo contrario, dice Jesús. Yo los elegí, yo los escogí, yo los saqué del mundo a ustedes. Y aunque todavía habitamos en este mundo, ya no somos del mundo, le pertenecemos a Cristo. Y el verdadero hombre, mujer de Dios, tiene una vida diferente a la que este mundo tiene. Eso hablábamos en el mensaje del domingo. Cuando nosotros comenzamos a caminar con Cristo, cuando somos regenerados,
nuestra vida cambia. Y cuando nosotros vamos a un lugar y le hacemos ver a nuestros seres queridos, a cualquiera, esto que estás haciendo está mal. Si tengo un hermano, una hermana que está fornicando y está casada, perdón, y no se ha casado, le voy a hacer ver, estás actuando mal, te vas a arrepentir. Dios te va a juzgar por fornicar con tantas personas. No es agradable delante de Dios que la mujer o el hombre ande con uno, con otro y otra persona. Si yo tengo un ser querido que está en el alcohol, yo le voy a decir, puedes dejar esta vida. Hay un Dios todopoderoso que liberta al que está oprimido y tú estás oprimido por un demonio de alcoholismo. Cuando uno comienza a hacerle ver a la familia, a confrontar a la familia, lo comienzan a odiar. No es que la gente se agrada y la familia, ay, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana. No, señores, no es así. No es así. Todo lo contrario. Cuando nosotros llegamos y somos verdadera luz, si nuestros seres queridos están en tinieblas, lo primero que cuando llegamos nos comienzan a preguntar, ¿y cuándo te vas? ¿Y cuándo te vas? Yo he experimentado eso. ¿Y cuándo te vas? Claro, porque somos luz, porque somos un obstáculo, porque el enemigo los está usando para lastimarnos el corazón, para que nos dé tristeza, porque nosotros nos podemos dar cuenta que muchas veces no somos bienvenidos, a pesar de que sea nuestro padre, nuestra madre, nuestros seres muy amados, porque no son ellos, ellos están siendo influenciados por las tinieblas, por demonios, mientras que el reino de Dios se abre paso por influencia espiritual bendita y santa. El reino de las tinieblas es una influencia espiritual maligna, perversa. Si el mundo los aborrece, dijo el Señor Jesús, sepan que a mí me ha aborrecido primero. Ustedes no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso los aborrece. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aleluya, que es bendito Jesús. ¿Escuchó? Yo ya les he dicho, acuérdense de la palabra que ya les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. El siervo nosotros, el Señor nuestro Jesucristo. Si a mí me han aborrecido, a ustedes también los aborrecerán. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Si a mí recibieron mi palabra, la palabra de ustedes también la recibirán. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Pero estaremos siempre de rodillas ante el Divino Maestro, de pie, peleando contra el diablo, la corriente de este mundo, para que suelte las almas, pero de rodillas ante Cristo, creyendo que el Señor es todopoderoso para librarnos de todo mal. Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Adoramos al Cordero. Si Él, como Él lo dijo, primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Está hablando de la crucifixión. Recuerden siempre que si a mí me han aborrecido, a ustedes también los aborrecerán. Si a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Porque el siervo no es mayor que su señor. Bendito sea Jesús. Y luego dice en el Evangelio de Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y ya lo vamos a meditar en la otra reflexión que el Señor nos conceda. Vamos, mis amigos, para poder leer. Tal vez usted nunca ha leído cómo fue en los días de Noé. Aquí tenemos las Escrituras. Vamos a leer, aunque sea un poquito, en nuestra próxima reflexión. Y vamos a leer cómo fue en los días también de Lot. Vamos a meditar. Que el Señor nos dé toda la sabiduría y el entendimiento, y que principalmente nazca, se produzca en nuestros corazones el gran temor al Dios de los cielos. Temerle, honrarlo, adorarlo, bendecirlo es nuestra misión aquí en la tierra. Hay que temerle, Él es el Dios soberano y todopoderoso. Hay que adorar a Jesucristo. Jesucristo es el gran Rey.
y el gran Señor de nuestras vidas. Lo amamos y lo bendecimos a Jesús como lo que Él es, el tesoro que Dios nos ha dado, el Hijo del bendito, el eterno, la raíz de David. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. Él es la imagen del Dios invisible. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, principados, todo fue creado por medio de Él. Por lo tanto, a Él y solo a Él le tributamos la adoración, la alabanza, el honor, la gloria y la honra por toda la eternidad. Mis queridos amigos, mis queridas amigas y hermanos en la fe, los bendigo una vez más. La verdad que vine un poquito con mi salud quebrantada y no estoy tan... Así es que hasta aquí la reflexión bíblica, pero con la gracia y la ayuda de Dios, si el Señor nos da vida, esperamos estar el día jueves con vosotros. Ya saben, suscríbase al canal. Mañana, si Dios nos da la bendición, estaremos orando por todo el remanente que Dios nos ha dado. Todos aquellos que se suscriben a nuestro canal, seguiremos orando por ustedes, pidiendo a Dios su favor, su clemencia, su misericordia por la vida, el hogar, la familia de ustedes, mis amigas, mis amigos. Los queremos en los caminos del Señor. Anhelamos verlos adorando a Jesucristo. Deseamos de todo corazón ver que salen del mundo y que vienen al reino y a la autoridad de Jesús de Nazaret. Anhelamos de corazón así que ustedes puedan tener la fe que nosotros tenemos por la gracia de Dios. Así es que los bendigo. Un abrazo bien grande. Ya sabe, suscríbase a nuestros canales. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Los amamos y los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sean dadas a Dios para siempre. Amén. Hasta el jueves. Un abracito bien grande para todos, si Dios lo permite.